Bien, como les había comentado, vamos a continuar ya con el tercer parcial. Hasta ahorita, el único comunicado que hemos recibido de las autoridades, pues básicamente es que queda la posibilidad de que entre la fase 3. Así es que vamos a tener que esperar qué nos dicen nuestras autoridades del Instituto Politécnico y también los de la SEP para atender la contingencia ambiental. Pero mientras vamos a continuar con la clase y que podamos darle continuidad al menos a la parte teórica de la materia electroquímica y de esa manera, si en dado caso nos llegasen a preguntar qué es lo que hemos llevado durante todo este tiempo, bueno, hay evidencia, están los videos, ya subí yo los videos para que los puedan ustedes consultar. Sí, ya están las dos clases. Recuerden que el 30 pues no lo grabé porque solamente eran dudas y efectivamente ese día pues resolvimos algunas cosas y bueno, ese día no hay video, del 30 de abril. Sin embargo, están las otras tres clases que ya hemos tomado y hemos dado continuidad muy bien. Terminamos básicamente el segundo parcial y ahorita pues vamos a enfocar un poquito ya a partir del tercer parcial. Recuerden que tampoco se dijo, no se dieron indicaciones, sin embargo, yo al menos voy a respetar las semanas de vacaciones, como lo marca el calendario oficial. No hemos perdido clases, hemos estado continuamente dándole seguimiento y por ende, pues no es necesario que tomemos semanas de vacaciones que están en el calendario oficial para continuar con las clases. Así que esa semana del 9 al 17 nos daremos ese descanso como lo marca el calendario. Si en dado caso me llegasen a preguntar, les reportaré que efectivamente el calendario lo hemos seguido con base al calendario oficial publicado en la página del POL. Bien, si tienen algún comentario, algo que agregar, algo que no esté claro hasta ahora, pueden hacerlo en este momento. Profe, hola, soy Carmen. Oiga, tengo una duda con la tarea. No sé si todavía se puede resolver esa duda. Bueno, es sencilla. Solo es con qué se tiene que hacer en la primera actividad de No la tarea. escucho, si alguien está hablando, no la estoy escuchando. Mm, ¿Me escucha ahora, profe? Ah, espérenme. Ah, sí, ahora Eh, ¿Sí? ¿Sí me escucha? sí. Ah, ok. Bueno, es que tenía una duda de la tarea. No sé si todavía se pueda. Duda de la tarea, pero si la última vez que les pregunté si habían dudas, nadie me dijo nada. De hecho, ya hoy es el último día para que lo entreguen. Sí, ya sé. Pero es que solo es sobre. Es que no entendí. Es en el primer ejercicio, o sea, los demás ya, en realidad ya casi lo termino, Pero, pero sí, a ver, el primer ejercicio. es que no sé si se tiene que relacionar los incisos con o qué se tiene exactamente, porque como que las instrucciones no son muy claras. Ok. Le O voy sea, a, porque, le voy a leer, le voy a leer el ejercicio uno y a ver si no usted se da de topes, ¿eh? Está diciendo que no está claro. Ok. Interprete los siguientes resultados en términos de reacción catódica, reacción anódica, migración de los iones en solución y los iones que principalmente aportan la carga. Esos son los términos en los cuales usted va a resolver el ejercicio. Para el inciso A, el electrodo de plata sumergido en una solución de nitrato de plata. La plata sólida está en la solución como ánodo y es electrodepositado en el cátodo. ¿Qué entiende? Para el inciso A. tengo que,
interpretar ese electrodo. O O sea, sea, va a interpretar el inciso A en términos de ¿qué? De los puntos anteriores. ok. ¿Sí? Tiene un electrodo de plata sumergido en la solución de nitrato de plata. La plata en la solución es ánodo y es electrodepositado en el cátodo. De ese inciso A, ¿qué es lo que va a responder? ¿Cuál es la reacción catódica? ¿Cuál es la reacción anódica? ¿Cuál es la migración de los iones en la solución? ¿Sí? ¿Quién se va al Ajá. ánodo? ¿Quién se va al cátodo? ¿Y cuáles son los iones que principalmente portan la carga? Ok, voy a hacer mi esquema y voy a señalar otras cosas. No, no te alcancé a escuchar. Voy a hacer como mi esquema de la celda y voy a mencionar en dónde está pasando la reacción de migración y iones. ¿Sí? Se pierde un poco tu audio. A ver, otra vez. O sea, voy a hacer como un esquema donde está mi electrodo, mi solución, y voy a señalar dónde está pasando la reacción catódica, anódica, la migración y iones, ¿Te ¿cierto? dicen que hagas un esquema? Es que No, ¿verdad? no entiendo cómo. No, no te dicen que hagas un esquema, simplemente que identifiques cuál es la reacción catódica, cuál es la reacción anódica, la migración de los iones, dada la polaridad, si es que hay una polaridad, si no, dada la polaridad en forma galvánica, quién se va al ánodo, quién se va al cátodo, y quién de esos que se va al ánodo y al cátodo son los que están aportando la carga. Tienes que hacer un esquema. Si para ti de resolver el ejercicio se hacía un esquema, tienes que identificar entonces cuál es la reacción catódica en el esquema, cuál es la reacción anódica en el esquema, cuál es la migración de los iones, si se va al ánodo, si se va al cátodo, quién se va al ánodo, quién se va al cátodo, y cuáles son de esos iones que identifiques, cuáles son los que aportan la carga al medio. ¿Sí? Y luego le sigue el inciso B. Pues ahora, en lugar de tener un electrodo de plata, tienes un electrodo de platino sumergido en la misma solución. ¿Ya ve? Ok. Muy bien, ya claro de ese punto, ya puede hacer la tarea, ¿no? Y así sucesivamente con los demás. Bueno, en el inciso C no le está diciendo que lo va a sumergir en nitrato de plata, le está diciendo que lo va a sumergir en ácido sulfúrico. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, eh, realicen ese ejercicio, no es más que identificar cuáles son los iones, cuál es la reacción catódica, anódica y así sucesivamente. Bien, bueno, entonces ya resuelto esa duda que tenía su compañera, vamos a dar continuidad al curso de electroquímica en el tercer departamental. Hay que recordar un poco cuáles son los tópicos que vamos a tomar en este tercer parcial. Déjenme colocárselos. Ok. Bien, este fue el segundo. Y esto es el tercero. Ok. En el tercer parcial, nosotros vamos a ver lo que es corrosión uniforme. Básicamente vamos a ver diagramas de Purvé, elaboración del diagrama, interpretación de parámetros, determinación de potencial y velocidad de corrosión, curvas de polarización anódica, para qué nos sirven estas curvas. Ya tenemos un poco la noción de lo que vimos en métodos electroquímicos. Simplemente vamos a dar una pequeña explicación hacia la velocidad de corrosión. De ahí vendrá algunos ejercicios de electroquímica industrial, que es galvanizado, anodizado y electrodepositado.
¿ok? De ahí vienen los tópicos que ya habíamos dicho, ¿sí? Y bueno, este es el calendario. Tenemos que ver en esta semana del 24, bueno, de hecho, lo tenemos que ver la semana regresando de vacaciones, así que no hay ningún problema. Vamos a terminar lo que es corrosión, al menos corrosión uniforme. Haremos un ejercicio y o algunos ejercicios de ellos, y de ahí, regresando de vacaciones, daremos continuidad a lo que son los diagramas de Purvé, ¿sí? Y ya los ejemplos en las siguientes semanas, ¿no? Entonces, sí vamos muy bien. Yo espero que podamos terminar en tiempo y forma, al menos la parte teórica y a resolver los ejercicios. Y ya posteriormente vamos a ver qué es lo que nos indican las autoridades para esta contingencia. ¿Sí? Entonces, bueno, en esa temática estamos. Y ahí es donde empezaremos, por ejemplo, ya las primeras temas del tercer departamental. Si hay alguien tiene una duda, algún comentario, bueno, pues, ahorita es el momento igual también. Si no, bueno, ya podré dar continuidad. Bueno, en este primer acercamiento del tercer parcial, el contenido, bueno, aquí abarca corrosión uniforme, diagramas de Purvé. Voy a sacar unos ejercicios de un libro que por ahí tengo también para corrosión, y así complementamos esta parte del primer contenido, ¿sí? Entonces, continuando, corrosión uniforme. Bueno, la corrosión nosotros lo hemos entendido desde un punto de vista de los materiales, que es la degradación de los materiales por ambientes gaseosos o líquidos, ¿no? Eso se define en el libro, en el diccionario del BART de la segunda edición del 2012, ¿sí? La corrosión es la degradación de los materiales por ambientes gaseosos o líquidos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos tener en manifestación lo que es la corrosión. Por ejemplo, en los materiales como el hierro, podemos observar en estas dos figuras, ¿sí? En donde claramente podemos observar del equilibrio que busca el material con el medio ambiente, pues es esa manifestación color rojiza que vemos en ambos, ¿no? Vemos en esta primera imagen una tonalidad rojiza y en el otro también. Aunque estos materiales están colocados en distintos ambientes, ¿no? Uno es colocado, por ejemplo, lejos, por poner un punto de referencia, lejos del mar, y otro es colocado cerca del mar, ¿no? Sin embargo, ambos son susceptibles a la corrosión debido al equilibrio que encuentra el material con el medio ambiente. Si ustedes observan esta oxidación o esta tonalidad rojiza, es un poco más homogénea, ¿sí? En la parte izquierda que en la parte derecha, ¿sí? Podemos apreciar algunas zonas que no están completamente rojas, ¿no? Entonces, de aquí, de esta definición que ya prácticamente lo englobamos o la indicamos para los materiales, esto no quiere decir que los materiales que no son metálicos no sufran corrosión. También los materiales que no son metálicos sufren una degradación, y ese es en ese sentido que nosotros lo interpretamos como la degradación de los materiales. Entonces, para poder nosotros encaminarnos hacia la corrosión uniforme, vamos a tomar en cuenta de igual forma la ecuación de Bottle-Volmer. Recuerden que acá es específico, voy a poder, en mi ecuación de Bottle-Volmer, yo voy a poder manifestar igual el signo negativo, ¿sí? En este sentido, así como lo tenemos, yo puedo indicar que la parte negativa en voltios es en esta proporción la región donde se reduce o donde se lleva a cabo la reacción de reducción, mientras que el lado izquierdo, donde básicamente hay
corrientes positivas, estamos llevando a cabo la reacción de oxidación, ¿sí? De igual manera, nosotros comprendemos que dada la ecuación de Tafel y al llegar a esta expresión, había una densidad de corriente de intercambio, ¿cierto? Esa la definimos nosotros como la igualdad que existe para el proceso de reducción como para el proceso de oxidación, ¿ok? Entonces, ese potencial definido aquí nos define este de aquí nos define el potencial de corrosión y la densidad en ese mismo potencial de corrosión nos va a definir la densidad de corriente de intercambio. En este caso, nuestra densidad cambiará de nombre a densidad de corrosión o intensidad de corrosión, pero es la misma que la intensidad de densidad de corriente de intercambio. ¿Ok? Cuando nosotros ya empezamos a hacer estudios de las curvas de polarización, de la corrosión, por ejemplo, hay diferentes formas de poderlo representar. En este caso yo puedo tener tres. Vean el primero, en el inciso A. En el inciso A yo tengo el potencial en función de la corriente absoluta. En el inciso B yo tengo un giro de 90 grados, ¿sí? Y ahora tengo el absoluto de la densidad de corriente en función del potencial. Y en el inciso C, yo ahora tengo la definición del absoluto de la corriente en función del potencial, pero ahora vean que he cambiado el sentido anódico y catódico, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos esta aproximación viene dada a partir de la ecuación de Bottle-Volmer, y al aproximar quiere decir que la parte de la oxidación, la parte de la reducción, o más bien, en el sentido como lo veníamos estudiando, la parte de la oxidación se ve minimizada. Aquí lo que nosotros vamos a observar es que vamos a tomar en cuenta más la parte de oxidación que de la parte de reducción. ¿Por qué? Pues porque el fenómeno que estoy estudiando es la oxidación, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese camino, yo puedo tener que la parte de la oxidación será la que dé ese peso en la ecuación de Bottle-Volmer. ¿Ok? Entonces, si yo lo interpreto como lo tengo desde acá, aquí se me olvidó un signo, ¿sí? Este signo debe de ir aquí y posteriormente esta pendiente pues debe de ser negativa, ¿no? Entonces, al yo tener esta expresión, igual aquí, negativo, ¿ok? Igual yo tener esta expresión, ahora yo puedo evaluar el coeficiente de transferencia de carga hacia la oxidación en lugar de tenerlo en el sentido de la reducción, ¿sí? Es la misma expresión. Entonces, la pendiente de Tafel, pues básicamente está definido por esta expresión, que es la variación de cambio del potencial en función o más bien con respecto a la variación de cambio del logaritmo de la intensidad. Recuerden que no hay logaritmo de intensidades o valores negativos, por lo que esto es un valor absoluto. Entonces, al tener esta expresión, yo ya puedo empezar a elucidar cuál sería el valor de transferencia de carga para el proceso de oxidación, ¿sí? O sea, simplemente lo tomo en ese sentido. Entonces, cuando yo tengo en estas expresiones, porque si bien recuerdan, la ecuación de Bottle-Volmer puede ser una expresión de una reacción, por ejemplo, de la del hidrógeno más 2 electrones que da protones, ¿no? Perdón, y hidrógeno gaseoso. Ese es el sentido de la reducción. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces en nuestra expresión, en un principio que tenemos aquí en el gráfico, el sentido catódico, pues es esta de aquí, la 1, ¿sí? Pero la 2 será en el sentido de la oxidación, ¿ok? Entonces la 2 es en ese sentido. ¿Por qué les manifiesto esto? Porque cuando nosotros tengamos dos reacciones, podemos tener el potencial mixto. Entonces, en este potencial mixto, si ustedes observan, yo puedo tener primero
la expresión para la oxidación, para la oxidación del hidrógeno, ¿sí? En este sentido, y para la reducción del protón en este sentido. Y puedo tener un metal el cual se está oxidando, ¿sí? En este sentido, y puedo tener un metal que se está reduciendo en este sentido. Es ahí el por qué cuando yo tengo estas dos expresiones de la ecuación de Bottle-Volmer o el fenómeno o la descripción de la corriente en función del potencial, puedo yo colocar ahora qué sucederá cuando tenga estas dos reacciones acopladas. Por eso es un potencial mixto. Recuerden que este potencial ahora, este que está aquí, por reacción, va a ser el potencial a condiciones estándar, si es que lo estoy llevando a cabo a esas condiciones, ¿ok? Mientras que el potencial mixto va a estar definido ahora por la de interpolación o más bien de intercepción entre estos dos fenómenos. Vean como si yo extrapolo la parte del hidrógeno, ¿sí? Puedo llegar a la parte que tengo en color azul. Es esta, ¿sí? Esto es lo que define el comportamiento de la reducción del protón a hidrógeno. Como estos dos materiales, más bien estas dos reacciones, al extrapolar la parte catódica y extrapolar la parte anódica de la oxidación del metal, yo ahora puedo tener de esa oxidación, puedo tener el otro sentido, ¿sí? El que está en color rojo. Entonces, al yo tener estas dos extrapolaciones en esta primera aproximación, yo puedo decir qué materiales, al tener estas dos semireacciones presentes, se van a reducir o se van a oxidar y cuál va a ser su potencial de corrosión y cuál va a ser su intensidad de corrosión. Eh, Esto nos ayuda no solamente a entender los fenómenos de corrosión, sino que también nos ayuda a entender los fenómenos cuando yo considero dos reacciones y las simulo con la ecuación de Bottle-Volmer. O si tengo datos como lo es la corriente, la densidad de corriente de intercambio y en un metal, en este caso para el hidrógeno deberá ser en este mismo metal, ¿sí? Para poder hacer esta aproximación. Entonces, puedo partir de las condiciones estándar, vean, que son las condiciones estándar que tengo acá, para el potencial. ¿Sí? Para el potencial, voy a poner en color azul. Para el potencial aquí y el potencial acá. ¿Sí? Y al hacer ese acercamiento entre estas dos reacciones, lo que nosotros conocemos como diagrama de Evans. El diagrama de Evans me permite obtener datos un poco más, digamos, acercados a la realidad para determinar cuál será el potencial de corrosión si yo tengo, por ejemplo, un metal sumergido en una solución en donde tengo protones, ¿no? Entonces, las reacciones nosotros las entendimos desde el primer parcial como lo que va a suceder en el cátodo será dos protones más dos electrones que da hidrógeno y en el ánodo será que el metal se oxida a M plus más un electrón, ¿no? Eso es lo que nosotros entendimos desde el punto de vista termodinámico y ahora con los diagramas de Evans voy a poder obtener la reacción global y además de obtener esta reacción global, dado los potenciales, podré tener una aproximación hacia cuál será el potencial en el cual ocurrirá esta reacción, ¿sí? Y cuál será la densidad de corriente de intercambio. Esa es la cual nosotros podríamos aplicarlo si no estuviéramos estudiando el potencial de corrosión. En este caso, como estamos estudiando el potencial de corrosión, es de notorio que hay diferentes formas de corrosión y una de ellas pues es tener hidrógeno presente, ¿no? O tener en medio ácido el metal, ¿no? Dado esto, pues puede ser cualquier metal. Por ejemplo, el potencial de estándar del hidrógeno es cero. Cualquier metal abajo de este potencial, ¿sí? Más negativo,
pues va a llevar a una oxidación de este metal y una reducción del hidrógeno, ¿no? Entonces, estos diagramas, así como lo estamos nosotros analizando aquí, son los diagramas de Evans, ¿no? Que nos ayudan a determinar el potencial de corrosión y la densidad de corrosión de intercambio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos construir? Bueno, pues nosotros tenemos primero el potencial de corrosión, pero perdón, el potencial a condiciones estándar, ¿sí? Por ejemplo, para el hidrógeno, yo tengo el potencial que es 0, y de esto con base en tablas, ¿sí? De hecho, aquí lo dice, tablas 3.3, 3.4, luego les digo qué libro es, nos indica cuál es la densidad de corriente. O sea, entonces teniendo yo este primer punto, X1, Y1, y de ahí teniendo la pendiente de Tafel, ¿sí? Voy a poder determinar el valor ya sea hacia este punto, ¿sí? O hacia este punto. O sea, uno aquí, más bien 2 o 3, ¿no? En el sentido de la, en el sentido de la oxidación, reducción, ¿sí? Cátodo, ánodo, cátodo, ¿sí? Entonces, vean cómo yo, por ejemplo, para el metal, el del zinc, tengo un potencial estándar, que es este de aquí, ¿sí? Y con base en las tablas puedo colocar el primer punto para tener el primer punto de la gráfica, y como es notorio, necesitamos tener la pendiente y un punto más. Entonces puedo tener bien definido el sistema matemáticamente cuando tengo un pendiente punto, ¿no? Entonces puedo moverme ya sea de aquí o puedo moverme hacia acá, ¿no? Entonces, ese es el camino a seguir cuando tenemos estos datos. Y de ahí, si ustedes observan, se extrapola la parte de la reducción, ¿no? Entonces, yo extrapolo todo hasta acá, ¿no? Y entonces ahora sí puedo tener esta primera aproximación. Esto es de la reacción de la semirreacción, igual acá, ¿sí? Y entonces, al hacer esta aproximación, yo puedo tener cuál es el potencial de corrosión y cuál es el potencial o la densidad de corrosión. Recuerden que cuando hicimos los primeros cálculos para las ecuaciones de Tafel, en el primer ejercicio que evaluamos, nosotros alcanzamos a ver un comportamiento como la línea punteada en color negro, ¿sí? Algo así, algo así, ¿cierto? Ese fue el primer acercamiento. Igual en el del zinc, el acercamiento ese es el mismo, ¿no? Vean cómo el 0 debe de ser en el potencial potencial a condiciones estándar si tengo el sistema en esas condiciones, ¿no? La densidad de corriente va a depender mucho de la concentración, como lo hemos definido en la ecuación de Bottle-Volmer. Entonces, la concentración va a depender de la presión, de la temperatura, de los iones en solución. Por eso es que este equilibrio básicamente está dado primero por la densidad de corriente de intercambio. Una vez que yo ya tengo estas dos semireacciones bien expresadas, entonces podré tener el experimento, el valor que podría yo esperar de forma experimental en la que estoy delineando con el color naranja. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos solamente voltametría lineal para este material, que es zinc en un medio ácido, ya alguna vez se los comenté, corriente contra potencial. Si yo quisiera hacer este experimento, pues podría yo tener en un principio una curva, voy a tratar de simularlo, ¿sí? En donde uno se está llevando a cabo hacia la evolución de oxígeno, ¿sí? Y en el otro hacia la del hidrógeno, ¿no? Pero va a haber un punto en el cual hay una reducción en voltametría lineal, no lo sabemos en qué potencial, ¿no? Puede ser aquí, de zinc 2 más a zinc 0, ¿no? No lo sabemos. Sin embargo, aquí donde se está llevando a cabo la oxidación hacia la oxidación del agua, y por ahí también voy a poder observar la oxidación en el otro sentido, zinc a zinc 2 más, es esto de aquí que estamos nosotros observando, ¿no?
Esto que está en color naranja es lo que nosotros deberíamos de observar aquí. Entonces, definitivamente cuando nosotros hacemos esta parte experimental y monitoreamos la corrosión es una corrosión, un sistema galvánico, ¿sí? Yo no le impongo un potencial al sistema, sino más bien monitoreo la corriente o le impongo una corriente al sistema y monitoreo el potencial. Entonces, puedo describir de manera más acertada a las condiciones experimentales cuál será el comportamiento sin tener que hacer esta aproximación, ¿no? Entonces, yo solamente describiré del experimento esta primera aproximación. Recuerden que si yo tengo estos datos de tablas, pues es una parte de teórica y al compararlo con lo experimental, puede que eso dependa mucho de las condiciones de operación que tengo en el sistema, ¿no? Bien, de igual forma, esto ocurre, por ejemplo, en otros metales. Vean acá cómo es el del hidrógeno con respecto al zinc, ¿sí? Vean que esta es la oxidación y esto es la reducción del hidrógeno y aquí es donde vuelvo a tener el, el experimento, ¿no? Si yo coloco el zinc en una solución ácida, ¿cuál será esa primera aproximación de densidad de corriente de corrosión, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo otros materiales? En este caso es hierro, ¿no? Voy a tener el del hierro en el sentido de la oxidación, hierro en el sentido de la reducción, hidrógeno en el sentido de la reducción, el protón, y el hidrógeno en el sentido de la oxidación. Entonces, de igual manera, yo obtengo esta parte experimental. Y esto concuerda con lo que ya les había comentado. Nosotros tenemos que hacer una regresión lineal cercano a la región lineal de la parte naranja para que podamos determinar cuál es el potencial de densidad potencial de corrosión o potencial de equilibrio de esa reacción y la densidad de corriente de intercambio, ¿no? Eso es lo más acercado que podemos tener de manera experimental o de tablas, ¿no? Y es la forma en cómo nosotros estudiamos un poco algunos fenómenos electroquímicos. En este caso, pues es el fenómeno de corrosión, ¿no? Vean aquí cómo la concentración mueve el potencial de corrosión y también mueve la densidad de corriente de intercambio, ¿no? Al hacer estos ajustes, voy moviendo esto, ¿sí? Y se va desplazando la densidad de corriente de intercambio o la densidad de corrosión, dado el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Entonces, sí es muy, muy interesante esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la experimentación nosotros vamos a observar que dada la temperatura, dada la concentración, puede variar esta densidad de corriente de corrosión. Ahora, recuerden que la densidad de corriente de corrosión nos sirve para determinar también la velocidad de corrosión. La velocidad de corrosión nosotros la hemos manifestado. Lo voy a tomar con base en la definición de cinética de electroquímica. Si ustedes recuerdan que la velocidad de corrosión debe de ser igual a J ¿sí? La velocidad de corrosión o la velocidad de reacción de un sistema cinético. Esta velocidad, ¿cómo la definimos en las expresiones de la ley de Faraday? ¿Alguien que se acuerde?
Bueno, velocidad es igual a 1/ZF por J. ¿Sí? Esta era la velocidad ya sea de reducción o de oxidación en el sentido que estemos estudiando el ánodo o el cátodo, ¿no? Pero al ser velocidad ahora definida por la corrosión, pues tendríamos que, esto tendría que cambiar de nombre. Ahora en vez de ser velocidad cinética, va a ser velocidad de corrosión. Esto es igual a 1/ZF por J de ¿qué? De corrosión, ¿no? Entonces ya de aquí nosotros hemos logrado definir cómo podría manifestar un valor dada los diagramas de Evans y extrapolarlo a un sentido más real, ¿no? Determinar en principio cuál será la velocidad de corrosión para un material dado el diagrama de Evans. Ahora nosotros aquí podemos darle unidades a esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las unidades? Vamos a ver algunas páginas para que no esté esto. Ok, esta será la cuarta. Cuarta clase, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál será la definición? Bien, bueno, habíamos dicho que la velocidad, voy a cambiar esto. Okay. Bien, habíamos dicho que se definía como la velocidad, ¿sí? La velocidad es igual a 1/ZF por J, ¿no? Entonces, independientemente si es velocidad de corrosión o si es velocidad de reducción, nosotros esto a que era igual con base a la ley de Faraday. O sea, en unidades, ¿qué unidades tienen la velocidad? ¿Sí? Mol segundo centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, para darle nosotros una definición un poco más acercada a la definición de kilogramos o gramos, pues tendríamos que involucrar aquí el peso molecular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto era igual a qué? A la variación de cambio de n con respecto al tiempo, ¿ah? ¿Cierto? Entonces, la velocidad de corrosión, pues no es más que cambiar esta velocidad por la densidad de corrosión. Entonces, velocidad de corrosión va a ser igual a 1/ZF por J de corrosión, ¿sí? ¿Y qué unidades va a tener? Las mismas, moles, segundos, centímetros, ¿no? Entonces, si yo divido a la velocidad de corrosión con respecto al peso molecular de la especie, ¿qué estoy obteniendo? En ambos lados, ¿no? Si yo multiplico, esto es mol por, tendríamos el peso molecular, mol por
kilogramo. Entonces hay que dividirlo, ¿no? Entonces 1 sobre el peso molecular. ¿Sí? Esto queda en mols y esto está en mols por gramo, ¿no? Entonces la velocidad de corrosión seguirá siendo la misma, ¿sí? Pero ahora tendríamos 1 sobre peso molecular Z por F, densidad de corrosión. Espero no haberlo hecho mal. Esto será gramos sobre mol. Estas unidades, ¿no? Entonces, gramos, mol con mol se van y me quedan gramos, ¿no? Entonces ahora estas unidades serán gramos sobre segundo, centímetros a la menos 2 y será igual a 1 sobre el peso molecular Z por F por la densidad de corrosión. Entonces la velocidad de corrosión ya la estamos definiendo aquí, es de gramos sobre segundo, perdón, esto nos lleva a la menos 1. Gramos sobre segundo, centímetros cuadrados. ¿Sí? O podríamos ir de la otra forma. De acuerdo a las leyes de Faraday, nosotros tenemos J entre Z por F es igual a moles entre tiempo, ¿no? Entonces, de esto, moles es igual a peso entre peso molecular. Entonces, al sustituirlo acá, en el 1, J sobre ZF es igual a peso entre el peso molecular por tiempo. Sí, es correcto. Yo lo tengo mal acá. Este de aquí está bien. Sí. Entonces, esta velocidad es la velocidad de corrosión. Peso entre peso molecular por tiempo. Espérenme, me falta el área. Aquí debe de ir el área. ¿Por qué? Porque esta densidad es densidad de corriente, ¿cierto? Entonces, J entre Z por F es igual a peso entre área por tiempo. Y el peso molecular lo mando del otro lado. Peso molecular entre Z por F que multiplica a la densidad es igual a la velocidad de corrosión. Sí, entonces esto ya es la velocidad de corrosión. ¿En qué términos lo tenemos nosotros aquí definidos? Igual, en tiempo, ¿no? Entonces, gramos, centímetros cuadrados, segundos, ¿no? Nada más que hay que tener cuidado cuando hagamos este tipo de análisis para la densidad de corriente que involucra la corrosión.
algunas definiciones podrán venir. Por ejemplo, para la definición de velocidad de corrosión, pueden ser en unidades de gramos sobre decímetro cuadrado por día. Entonces, hay que cambiar esto de aquí. Esa es una definición. La otra puede ser de gramos sobre centímetro cuadrado por día o años por centímetro cuadrado por, perdón, gramos o kilogramos por año. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta cuál de todas son las que vamos a utilizar cuando nos digan a qué velocidad de corrosión nos están definiendo el proceso, ¿no? ¿Cuáles son las unidades, ¿no? Nos acordamos un poquito de la ley de Faraday y de la ley de Faraday podemos definir bien cuáles las unidades que me da la ley de Faraday y hacia qué unidades las tengo yo que convertir, ¿no? Entonces, no, este es miligramos, perdón. Entonces, este es MDD, ¿sí? Miligramos por decímetro cuadrado por día. Los otros pueden estar en miligramos decímetros cuadrados por año, ¿no? Miligramos por decímetro cuadrado por año. Miligramos decímetro cuadrado por año. Sí, en inglés. ¿Ok? Entonces, si yo estoy estudiando el fenómeno de corrosión, pues entonces esta primera ecuación que tengo acá, lo que tendría que hacer entonces es esta velocidad de corrosión, que es peso entre área por tiempo, va a ser igual a qué? Al peso molecular entre Z por F por la densidad de corrosión. Y ahora sí, esta es velocidad de corrosión, peso molecular entre Z por F por densidad de corrosión, ¿no? Las unidades de Faraday, así como las tengo, pues me van a decir que esto tiene unidades de gramos por, si el área está en centímetros cuadrados, pues lo tendré en centímetros cuadrados y aquí en segundos. ¿Dudas, chicos? Sí, a ver, un momento, espérenme. Ok. Muy bien. Aquí, hasta aquí hay alguna duda. Bien, dependiendo de las unidades que nos especifiquen en el problema, nosotros podríamos basarnos en la ley de Faraday y de esa manera hacer las conversiones, ¿no? Si nosotros, si a nosotros nos están diciendo que las unidades son miligramos por decímetro cuadrado por día, yo no puedo ir a la ley de Faraday y sustituirlo directamente. Primero tendría que cambiarlo a gramos, centímetros cuadrados por segundo. Bueno, que realmente el área no influye tanto, ¿no? O sea, el problema no es tanto del área, sino más bien es la relación peso-tiempo, ¿no? O sea, recuerden que en la ley de Faraday nosotros tenemos que utilizar el peso en gramos, no en kilogramos, y el tiempo en segundos, no en horas ni en años, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no hay tanto problema, ¿no? Entonces, esta es la expresión que nosotros utilizaremos para velocidad de corrosión, ¿ok? Si nos dan la velocidad a la cual la especie se está
reduciendo, bueno, entonces la podemos modificar para esa relación. Pero normalmente la velocidad de corrosión la vamos a definir con base a su densidad de corrosión, que no es más que esa densidad de corrosión, no es más que la densidad de corriente de intercambio, ¿no? Entonces, regresando un poquito acá a la definición de potencial de reducción, perdón, potencial de corrosión, densidad de corrosión, nosotros podemos ahora definir cuáles son o cómo podemos prevenir la corrosión, ¿no? Recuerden que la corrosión, pues solamente la podemos controlar, no la podemos eliminar. Ahora, esta corrosión que nosotros estamos analizando en este instante, pues es una corrosión uniforme, que quiere decir que las especies van a ser susceptibles de oxidarse formando una capa homogénea sobre el material, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando yo lleve a cabo una reducción y hable de un depósito homogéneo, estoy hablando de una similitud con la corrosión homogénea, ¿no? O uniforme en ese sentido, ¿no? Y eso ustedes ya lo han visto en algunos procesos que anteriormente han estudiado en selección de materiales, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, bueno, ¿cuáles son los métodos para el control, para poder controlar la corrosión? Bueno, hay que hacer una selección de materiales metálicos y no metálicos. De esta selección de materiales metálicos y no metálicos, hay que tener mucho cuidado en los metálicos de no utilizar metales que puedan ser pares galvánicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con pares galvánicos? No voy a mezclar un material que tenga zinc con cobre y pues evidentemente el zinc lo estoy utilizando como material base, ¿va? Porque el zinc es el que se me va a oxidar, mientras que el cobre es el que se me va a reducir, ¿sí? Y además, eso no depende de un pH. Estas dos reacciones son independientemente no dependen del pH, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que tomar mucho, mucho hincapié cuál es la selección de materiales que vamos a llevar para hacer un recubrimiento, ¿no? Tal vez más adelante, si se logra definir qué va a suceder con esta contingencia, pues ahí van a ver una práctica que se llama igual corrosión y van a observar, por ejemplo, si a un clavo de hierro lo recubren con zinc. Entonces, dado el potencial estándar de estas dos semireacciones, el zinc es el que se oxida, mientras que el hierro es el que se reduce. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo una protección. Ahora, el recubrimiento pues, puede ser también metálico, como lo acabo de mencionar en el caso del hierro. Pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos, ¿no? Como esmaltes o pinturas, que también tener cuidado de que no formen una pared porosa, ¿no? Y que además no haya difusión del medio en esa pared porosa hacia el metal, porque una vez que toca el metal, este metal empieza a oxidarse, ¿no? En el diseño hay que evitar esfuerzos excesivos, hay que evitar el contacto en metales distintos, es lo que ya les acabo de comentar, evitar grietas, excluir el aire. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, si estoy utilizando un material de hierro y este hierro está en solución ácida, por ejemplo, y suministro oxígeno o hay oxígeno en el medio, pues es claro que al tener oxígeno, como el potencial del oxígeno es más positivo que el del hierro, el oxígeno se va a reducir, pero el hierro se va a oxidar. O sea, esas son las dos, es otras de los cuidados que hay que tener, ¿no? La protección catódica, la protección anódica. La protección catódica, pues es con un electrodo, un ánodo de sacrificio, mientras que la protección anódica hay que recubrir el material con un óxido. Entonces hay que tomar también algunos cuidados para la protección anódica al formar capas de óxido, pues una de ellas es la adherencia, ¿no?
También el control ambiental, como puede ser la temperatura, la velocidad a la cual está llevándose, por ejemplo, la velocidad del fluido, el oxígeno en la solución, la concentración de los iones, del ácido. Era el comentario que les hacía yo, por ejemplo, cuando quieren transportar ácido sulfúrico, no lo van a transportar diluido, lo tienen que transportar concentrado, ¿sí? Inhibidores y la limpieza también, ¿no? Los inhibidores a la corrosión, ¿sí? Vean que los inhibidores a la corrosión, por ejemplo, si yo quisiera estudiar qué inhibidor a la corrosión es mejor variando su concentración, pues donde me dé una densidad de corriente muy pequeña, ¿no? Entonces, supongamos, esto es una suposición, de que la concentración está del orden de 1 a 6 molar del inhibidor que estoy colocando sobre esta solución y el de más baja densidad de corriente de intercambio o de corrosión, pues es el que está a 1 molar, pues entonces esa concentración es la óptima para yo poder inhibir un poco más el proceso de oxidación o detener un poco más el proceso de oxidación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bien, voy a quitar la presentación, voy a colocar algún ejercicio para esto. ¿Sí? Entonces, de el libro que les comento. Primero de oxidación, después pasamos a hacer uno de ellos. No me acuerdo si ese libro lo quité. Genial, aquí está. Sí. Ahí me pasé.
Bien, por ejemplo, si, no sé si alcanza a ver, no sé si lo estamos viendo porque no me lo marca. Ok, por ejemplo, en el ejercicio o el ejemplo 13.5 dice, un proceso de electrodepositado o de electrodeposición de cobre utiliza 15 amperes de corriente mediante la disolución química o corrosión de un ánodo de cobre y efectúa un proceso de electrodeposición en un cátodo de cobre, ¿no? O sea, el cobre se deposita en el cátodo de cobre y nuestro ánodo es de cobre, ¿no? Si se supone que no hay reacciones laterales, o sea que no hay reacciones paralelas, ¿cuánto tiempo tardará en corroerse 8.5 gramos del cobre del ánodo, no? Bueno, ustedes ya lo tienen manejado, ¿no? Ya lo pueden realizar sin ningún problema. Copien el ejercicio, ¿no? Entonces, voy a anotar primero cuáles son los datos. Es un ejemplo del ejercicio. Creo que me quedé sin pila. Entonces, la densidad que se utiliza es de 15. Traten de hacerlo mientras logro que se conecte nuevamente mi apuntador. No entiendo por qué.
Si es cobre metálico y se deposita lo más que se puede, el número total de electrones que puedo utilizar es de cobre 0 a cobre 2 más. Ahí está. Ok, voy a copiarlos ahora sí los datos. Densidad de corriente es 15 amperes. El peso de cobre que se oxida es de 8.5 gramos. Sí, y nos están pidiendo el tiempo, ¿no? Bien, entonces, esto lo podemos definir, pues, eventualmente, al tomar en cuenta las reacciones, nosotros vamos a tener que cobre no lo podemos pasar de cobre cero a cobre uno más en solución, sino que tiene que llegarse hasta cobre 2 más. Entonces, el cobre va a irse hasta cobre 2 más 2 electrones, y en el cátodo va a ser de cobre 2 más 2 electrones a cobre cero, ¿sí? Entonces, el número de electrones transferidos en este caso son 2, ¿sí? Entonces, al utilizar la ecuación o de la ley de Faraday, nosotros vamos a tener que densidad de corriente por tiempo entre Z por F es igual a peso entre área, ¿no? Puedo pasar del otro lado el área igual, si nos están diciendo el área, lo que no nos están diciendo el área. Entonces, perdón, es que no es densidad de corriente, esto es intensidad. Es I, ¿sí? Entonces elimino el área y me queda esto como intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces el tiempo va a ser igual. El tiempo va a ser igual a ¿qué? Al peso por Z por F entre la intensidad, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el peso de corrosión. Recuerden que cuando nosotros definimos la ley de Faraday para procesos de oxidación, de reducción, había un signo negativo, por ejemplo, si dada la integral, las condiciones de la integral, y les comenté en su momento, bueno, podemos nosotros simplemente interpretar esto como una reducción o una oxidación, una ganancia o una pérdida de masa, ¿no? Entonces, aquí
es básicamente sustituirlo de forma directa. ¿Cuánto es el peso? Bueno, pues nos están diciendo que va a perder 8.5 gramos por Z. ¿Cuánto es Z? Z es 2, ¿no? Cierto, tienen razón. Ahí se me pasó el peso. Este es N, este es... Ajá. Peso molecular, voy del otro lado. Ah, queda abajo. Sí. Entonces son 2 electrones. Tenemos la constante de Faraday, 96.500 entre 15 amperes por el peso molecular del cobre. ¿Cuánto es el peso molecular del cobre? $63.5. ¿Ok? Entonces, el tiempo, ¿cuánto nos da aproximadamente? $1,722 segundos, ¿no? Ok, 1722, todos llegan a 1722. Ok, sí, 1722. O aproximadamente 28.7 minutos, ¿no? Nosotros no tomamos mucho los segundos, sino más bien lo definimos en minutos, ¿no? Entonces, 1722 segundos de manera más práctica, 28.7 minutos. ¿Sí? Entonces, es el resultado que nos da, es correctamente lo que nos da el libro, ¿no? 1722. Bueno, pues esto no es más que un repaso de lo que ya vimos previamente. Nosotros podemos interpretar esto del sentido de la reducción, ¿sí? 8.5 gramos es lo que pierde el ánodo, pero es 8.5 gramos que es lo que gana el cátodo, ¿no? Entonces, si quisiéramos saber cuánto espesor eh, logró ganar o cuánto espesor incrementó el electrodo de cátodo. Bueno, en ese sentido, nosotros tendríamos que considerar que es un depósito homogéneo, uniforme. Igual acá el depósito, la pérdida de masa es homogénea o uniforme y también podemos hacer esa misma equivalencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera definir ese espesor en términos de la homogeneidad del proceso. Entonces yo aquí, sí, tendría que decir, ok, primero el espesor, ¿no? El espesor nosotros lo podemos tener definido de la siguiente forma, ¿no? Nos imaginamos ya sea un depósito o una oxidación, nos imaginamos una superficie, ¿sí? La cual va a ganar ya sea masa o va a perder masa. Lo voy a poner en otro color, lo voy a colorear de otra forma. Suponer que lo que está en naranja es lo que gana, ¿no? Sí, esto es lo que gana el material en un principio o es lo que pierde el material
en un principio. Entonces, el volumen de esto que está aquí, ¿a qué será igual? ¿Sí? Si nosotros definimos esto como una longitud, ¿sí? A, y esto espesor E. Entonces, si es rectangular, pues no es más que considerar la base, ¿sí? Por el área, ¿no? O sea, el espesor por quién? Por área. Entonces, como esta área es el área geométrica del material, lo multiplico por su espesor y yo ya tendré volumen, ¿no? Ya tendré el volumen en la cual está ganando o perdiendo este material, ¿no? Pero también volumen a que es igual. Bueno, la densidad más bien, no el volumen. La densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿no? Entonces, si este proceso es uniforme o es homogéneo, yo puedo hacer esta relación, ¿no? Esta relación de volumen con respecto al espesor. En ese sentido, o por lo tanto, yo voy a tener que el volumen de ser masa entre la densidad va a ser igual a el área geométrica de mi superficie, ¿sí? O del lugar donde estoy depositando o oxidando el material por el espesor. Entonces, una vez teniendo esto, yo puedo definir el espesor va a ser igual a ¿qué? A la masa entre el área geométrica por la densidad. Ahora, ¿por qué ahora sí colocamos en términos de densidad? Porque estoy definiendo que este espesor es homogéneo, ¿no? Que esa masa que se está depositando sobre esa superficie es homogénea, ¿no? Entonces, de esta forma yo podré saber cuánto espesor ha ganado de la superficie o cuánto espesor ha perdido esa superficie. Entonces, no la pierdan de vista, ¿no? De igual manera, si solamente puedo definir A masa sobre área, que es igual a ¿qué? Al espesor por la densidad, ¿no? ¿Sí? Esta masa por área puede ya ser igualado con respecto a la masa entre área que tenemos aquí, ¿no? En la ley de Faraday, ¿no? Podríamos decir que peso entre área es igual, ¿sí? De acuerdo a la ley de Faraday, peso entre área es igual a ¿qué? A tiempo, ¿sí? Intensidad, tiempo. Bueno, si divido la intensidad, si divido el peso entre la intensidad, perdón, el peso entre el área, ya no va a ser intensidad, va a ser densidad de corriente. Voy a tener densidad de corriente por tiempo entre Z por F por el peso molecular. O arreglando de otra manera, como estas son constantes, peso molecular Z por F por la densidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, peso entre área. Y ahora sí, peso entre área, el área es la misma, es el área geométrica, ya puedo hacer esta relación. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera saber cuánto espesor ha ganado el cátodo, pues bueno, tendría que definir sobre qué área, ¿no? Y cuál es el área de contacto con la solución o el área sumergida del cátodo. Entonces, de ahí sacar el área, como lo voy a depositar por una sola cara, como es un rectángulo, pues ahí no tengo problema, ¿no? Pase por altura de la cara del cátodo. Ese ya es mi área. Entonces, eh, podría definir cuánta masa ganó, ya la sabemos, 8.5 gramos, ¿no? ¿Cuál es la densidad del cobre? Bueno, la investigamos, ¿cuál es la densidad del cobre? Y ya de esa manera, teniendo estas tres variables, ya puedo definir cuál es el espesor que ganó el cátodo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué les comento esto? Pues es en el sentido de la oxidación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, o al menos a describir el siguiente ejercicio, ¿no?
Por ejemplo, en el siguiente ejercicio dice, un tanque cilíndrico de acero fundido de 1 metro de altura y 50 centímetros de diámetro contiene agua, vamos a poner saturada con oxígeno y hasta un nivel de 60 centímetros, y después de 6 semanas presenta una pérdida de peso de corrosión de 304 gramos. El inciso A dice, calcule la corriente de corrosión, ¿ok? Inciso B, la densidad de corriente que interviene en la corrosión del tanque, ¿ok? Y hacen una pequeña nota. Suponga una corrosión uniforme en la superficie interior del tanque y que el acero se corroe de la misma manera que el hierro puro. Entonces, vamos a poner las variables, ¿no? Voy a dibujar cómo se encuentra el tanque. Voy a poner un color azul. Tenemos nuestro tanque. ¿Sí? Aquí sí le puedo hacer información. Ok, estoy colocando los valores. Sí, ahorita se los comparto. Tengo un tanque que tiene 1 metro de altura, pero el tanque es llenado hasta 60 centímetros. Entonces lo voy a poner aproximado. Y su base es de 50 centímetros. La pérdida de peso que tiene o que presentó son 304 gramos. El tiempo son 6 semanas. ¿Sí? Y para el inciso A, ok, son 6 semanas. Esto lo pongo en color azul. 304 gramos y 6 semanas. 304 gramos, tiempo son 6 semanas, ¿no? Ok, el inciso A nos dice que calculemos la corriente de corrosión. Y el inciso B nos dice que calculemos la densidad de corrosión. Ok. Ahí está, ¿no? Ahí está mi tanque, el cual es llenado hasta un nivel de 60 centímetros, tiene una altura de 1 metro, el peso que perdió es 304 gramos,
durante un tiempo de 6 semanas. Nos dicen que el hierro se debe de considerar que se oxida como si fuera un hierro puro. Entonces, la reacción que está ocurriendo en el ánodo o en este tanque, que es lo que está perdiendo el peso, pues es de hierro que pasa a hierro 2 más los electrones, ¿no? Entonces, eso yo puedo proponer esta, ¿no? En este sentido, no nos están diciendo que vayamos de hierro 2 más a hierro 3 más, sino que la superficie del metal en un primer paso va de hierro a hierro 2 más. Entonces, en el inciso A, pues primero lo que tengo que identificar, pues es el tiempo, ¿no? El tiempo de 6 semanas a segundos, porque la densidad, el tiempo en la ley de Faraday la tenemos en segundos, ¿no? O sea, 6 semanas en segundos, ¿cuánto es? Vamos a ver. No se puede hacer. Ok, 6 tiempo. 6 semanas a segundos son, de acuerdo a mi calculadora, 362,000. 362,000. No, 3,628,800 segundos, ¿no? Bueno, esperen un momento. Bueno, es importante. Ok, entonces hay que calcular primero la densidad de corrosión, ¿cierto? Entonces, esta densidad de corrosión, pues no es más que la definición que nos da la ley de Faraday. Entonces, nuestra intensidad va a ser igual a ¿qué? Nuestra intensidad de corrosión va a ser igual al peso por el número de electrones Z por F ¿entre qué? Entre el tiempo por el peso molecular, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está, ¿no? Tenemos peso es igual a peso molecular entre ZF por, si lo dividimos entre área, densidad por tiempo, ¿no? Entonces, al calcular la densidad, peso molecular va abajo, ZF va para arriba y el tiempo va hacia abajo, ¿no? Entonces, ahorita solamente estoy considerando la densidad de corrosión que genera este sistema. Entonces, de aquí voy a sustituir efectivamente el peso. ¿Cuánto peso perdió? 304, ¿no? ¿Cuántos electrones se transfieren? 2 electrones. ¿Cuál es la constante de Faraday? La aproximada, 96,500. ¿Cuánto es el tiempo? 3,628,800 segundos, ¿no? Y ahora el peso molecular del hierro, ¿no? 55,85. Y esto nos da en amperes, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? 304 por 2, 96,500. Toda esa multiplicación dividida entre 3,628,800 por 55,85. ¿Ok?
0.289, ¿no? 0.2895, 0.289, ¿no? Sí. 0.2897, el libro dice que lo podemos cerrar en 0.289, ¿está bien? .2894, 0.2897, está bien, todos están dentro del orden, del mismo valor. Entonces, ahora, esta es la densidad de corriente que produce el proceso al perder ese peso, ¿no? Entonces, la densidad de corrosión, pues no es más que calcular el área. Ahora, ¿cómo voy a calcular el área para el inciso B? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el área podemos considerar que es un cilindro, ¿sí? Entonces, hay que sacar el área total del cilindro. Para el área total del cilindro, pues no es más que primero calcular el área del círculo, ¿no? De la base, ¿cierto? Y el área de la base, o sea, el área total va a ser igual a ¿qué? Al área de la base más el área de la sección transversal. ¿Sí? Entonces, el área de la base no es más que pi por diámetro al cuadrado sobre 4 más, ¿cuál es el área de la sección transversal? Pues pi por diámetro por altura, ¿no? ¿Qué es exactamente todo lo que está recubriendo el líquido? ¿Cierto? Entonces, de aquí es fácil porque tengo el diámetro es el diámetro de la base. Ahora, no nos están diciendo que nosotros tengamos que definir una densidad de corriente específica en el sentido de que el área la tengamos que tener en metros cuadrados o en decímetros cuadrados. Simplemente nos dicen la densidad de corrosión. Entonces, para para el área total, sí, será pi por la base, el diámetro de la base, que son 50 centímetros al cuadrado sobre 4, esto más pi por diámetro, 50 centímetros por la altura. ¿Cuál es la altura? 60, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el área total, ¿sí? En donde se encuentra mi líquido en contacto con el tanque, pues debe de ser el área de la base más el diámetro de la sección transversal del cilindro, ¿no? Entonces, ¿cuánto daría esto? El primero es 50 por 50 al cuadrado. Ok, 50 al cuadrado por pi entre 4. Esto da de 1963.5 más el total. Ok, es pi por 50 por 60, ¿no? 9424.8. Esto es aproximadamente
Ok. 11.388.3. ¿Ok? Entonces, es el área en centímetros cuadrados, ¿no? Es el área total. Entonces, ya tengo yo la densidad, ya tengo yo la intensidad de corriente. Esta densidad de corriente de corrosión no es más que la misma definición de la densidad de corriente dividida entre el área total. Entonces, en este caso, es 0.289 amperes dividido entre 11.388.3 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esto es amperes por centímetro cuadrado, ¿no? Y punto 289 entre 11.000. Dos, tres, cuatro, cinco. 2.54 por 10 a la 5. A la menos 5, perdón. ¿Sí? Amperes por centímetro al cuadrado. 2.54, 2.537, ¿no? Entonces, ya tenemos la densidad de corrosión. Ahora, si quisieran calcular la velocidad de corrosión, pues con este valor, ¿no? Con el valor que nos acaban de proporcionar, calculamos la velocidad de corrosión. Entonces, la velocidad de corrosión, que va a ser igual, peso molecular entre ZF por la densidad de corrosión. ¿Qué unidades va a tener? Gramos sobre centímetro cuadrado. Este tiene unidades de gramos sobre centímetro cuadrado por segundo, el cual corresponde con las unidades que nos está entregando la densidad de corrosión en el área, ¿no? Entonces, la velocidad de corrosión de ese material será, ok, tomamos en cuenta el peso molecular del hierro, ya lo habíamos definido, 55.85 entre 2 electrones por 96.500, que multiplica la densidad de corrosión, 2.54 por 10 a la menos 5 amperes por centímetro cuadrado. Entonces, esto es igual a gramos por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? ¿Sí? 2.54 por 10 a la menos 5 por 55.85 entre 2 por 96.500. ¿Cuánto le dan? 7.35 por 10 a la menos 9. 7.35 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces, esto ya lo podemos definir en relación a las otras unidades. Lo podemos pasar aproximadamente a miligramos por decímetro cuadrado por día. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues gramos, multiplicarlo por 10 a la menos 3, ¿sí? O sea, pasar estas unidades de gramos a miligramos por decímetro cuadrado por día, ¿no? Entonces, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60, perdón, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos.
Entonces, irlo llevando hasta de segundos hasta días, ¿no? Vamos a ver. Los miligramos no es tan difícil. Aquí puedo poner una aproximación. ¿Sí? 7.35 por 10 a la menos 9. Esto es gramos por centímetro cuadrado por segundo. ¿Sí? Un miligramo tiene 10 a la menos 3 gramos. ¿Ok? Ahora, un centímetro cuadrado, ¿cuántos decímetros cuadrados son? ¿Sí? Un centímetro cuadrado es 0.01 decímetros cuadrados. ¿Sí? Y ahora de esto ya quedaría en miligramos por decímetro cuadrado por segundo. Y ahora la conversión. Un segundo o un día. ¿Cuántos segundos tiene, no? Un día tiene, más bien un segundo, 86.400 segundos. Un día tiene 86.400 segundos. Entonces ahora sí, esto ya es en miligramos por decímetro cuadrado por día. $63.55, ¿no? En total, 63.55, 42, a ver. Verifiquen. 63.42 o 63.5 o... A ver, entonces tenemos 7.35 exponente a la 9 negativo entre 10 exponente a la 3 menos, entre 0.01, ahora por 86.400, 63.5. Ok, 63.5 sería la velocidad de corrosión a la cual se está degradando el tanque. Las unidades las podemos dejar abreviadas, 63.5 mdD, ¿no? Entonces ya tenemos la velocidad de corrosión del tanque considerando el proceso como lo hemos definido previamente, ¿sí? Entonces, vean que si el tanque ha perdido 304 gramos en 7 semanas, básicamente se está corroyendo o oxidando a una velocidad de 63.5 miligramos sobre decímetro cuadrado por cada día. Es lo que quiere decir. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No?
Sí queda claro cómo logramos ir definiendo cada uno de los pasos del ejercicio. Ok. Bien, entonces, eh, em, para esta parte, bueno, todavía no les voy a mandar la tarea, pero sí voy a ir seleccionando algunos ejercicios para que puedan ustedes ir practicando o incluso la siguiente clase, pues podríamos retomar esta parte de corrosión, tal vez hacer un ejercicio más con la velocidad de corrosión, o sea, partiendo de que nos dan la velocidad de corrosión y nos vamos hacia atrás, ¿sí? Y en el último de los casos, bueno, ya tener el diagrama de Evans y ahora con base en el diagrama de Evans, poder definir esa velocidad de corrosión. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna duda, pues entonces nos veríamos. Básicamente, ya el miércoles es el último día de clases, digamos, en el calendario oficial. Las vacaciones empezarían el jueves, o sea, ya no tendríamos actividades el jueves. El viernes definitivamente no nos vemos y ya nos vemos hasta regresando de vacaciones, ¿ok? Que sería el 20 de abril. No, aún no, Gabriela. Definitivamente ahorita todavía no tengo las calificaciones. Yo espero que ya que regresemos de estas vacaciones o de este primer receso vacacional, pueda yo ya pasarle las calificaciones del primer parcial. ¿Ok? En la tarea 2. Ok, la expresión completa que describe la reacción reversible. ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo en la tarea 2? Marco, ¿cuál es la reacción? Ok, ese es en el sentido de la reducción. ¿Cuál sería en el sentido reversible? Si va de plata más a plata cero, ¿cuál es el sentido reversible? Marco, es correcto. Ahora voy de plata cero a plata más. Es la primera expresión de la ecuación de Bottle-Volmer completa, ¿no? O sea, voy del sentido de la reducción y ahora voy en el sentido de la oxidación. Ese es el proceso reversible. O sea, la expresión completa que describe la reacción reversible no es más que calcular cada uno de los parámetros que le está pidiendo la ecuación de Bottle-Volmer para definir la reacción reversible. Entonces vas a definir alfa, vas a definir J0, que J0 ya te lo dan, alfa ya te lo dan, y y por ahí pues el potencial menos el potencial, la condición es estándar, que es la sobretensión. Vean la clase. Ah, pero esa de cinética no la grabamos, ¿verdad? Esa fue presencial. Ok. Pues entonces, ¿dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, entonces, nos vemos ahora sí regresando de vacaciones, como si estuviéramos en clase, ¿ok? Pueden ir trabajando ya ustedes en estas vacaciones lo de su proyecto. No hay ninguno que se haya repetido, así que los que me mandaron, pues su proyecto ya quedó definido como tal. Ya empiecen a trabajar en ello, por favor, ¿sí? Para que podamos tener esa evidencia y la fecha que les dije, ¿no? Ok. Bueno, chicos, pues si ya no hay si ya no hay ninguna duda, entonces, nos estaríamos viendo ya regresando de vacaciones, ¿ok? Cuídense, cuídense ustedes, cuiden a su familia. Recuerden, estos días son difíciles, son
de estar en casa, de estar guardados en casa, de mantener nuestra distancia. Al cuidarnos nosotros, cuidamos a los nuestros, cuidan a los demás que también están a su alrededor. Pues no es más que desearles mucha salud y pues manténganse ocupados, traten de leer algo, no dejen a la desidia todo, mantengan su mente ocupada para distraerse un poquito de esta situación, lean también, aunque sea, se pongan a leer un libro, una literatura, pero por favor pónganse a leer, distraerse, ¿ok? Y pues cuídense mucho, no les deseo más que mucha salud y también a ustedes y a los suyos, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos. Bye, bye. Bye.